Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Rosario Castellanos por parte de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar con el doctor Ariel Segal, el cual es un experto en relaciones internacionales, también es experto en Medio Oriente y estudios latinoamericanos. Así que pues quisiéramos iniciar con esta presentación, más que nada también agradeciéndole y también leyendo un poquito acerca de su trayectoria. El doctor Segal es egresado de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Andrés Bello en Venezuela. Tiene un máster en estudios judaicos y de Medio Oriente en el Gratz College de Filadelfia. También tiene un doctorado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Miami. Obtuvo el premio Barrett de la Universidad de Miami por sus ensayos sobre tópicos latinoamericanos y caribeños. Es Y catedrático. Sofía, sugiero que cortemos, ya la gente sabe suficiente y vamos a entrar en materia, mejor. No dice nada de mí, ni intelectual ni emocionalmente. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, nos gustaría iniciar con una pequeña pregunta. El ¿por qué eligió como meterse en el mundo de las relaciones internacionales y qué es lo que más disfruta usted de este ejercicio en esta profesión? Bueno, yo puede ser que mi aproximación al tema y la forma como yo he vivido esto sea muy diferente a la mayoría de los analistas internacionales que ustedes eh, le pregunten. En mi caso, como se ve en lo que leíste de mi currículum, pueden ver que, bueno, estudié análisis internacional y, perdón, estudié comunicación social en Venezuela y estando ahí ya me gustaba mucho el seguimiento de noticias de lo que estaba ocurriendo en el mundo y tuve la muy buena suerte de que conocí a un internacionalista de origen argentino que vino a vivir a Venezuela, que escribía en un diario las páginas internacionales, era el editor de las páginas internacionales de ese diario, El Nacional, y a través de conocerlo, él de repente lo invitaron a empezar a producir en un canal de televisión en Venezuela eh, un programa a la semana sobre algún tema internacional. Entonces aproveché mi amistad con él y le dije que quería ayudarlo, no necesariamente por pago, simplemente para ir aprendiendo. Y me fui involucrando hasta que poco a poco él me dejaba hacer parte, todo el guión de un programa, me dejaba editar, y aprendí de los mismos editores a editar con la tecnología de esa época, no sé editar con la tecnología de la de hoy, y me fui llenando, me fui, digamos, imbuyendo de conocimiento de los asuntos internacionales de ese entonces. Eso era mientras estudiaba. Terminé trabajando por 2 años como analista internacional de un noticiero, lo que en Venezuela llaman pasantía, no sé cómo lo llamarán en México, que uno hace para hacer créditos mientras estudia. Eh, Luego me fui a vivir a Israel por un año. No me dediqué para nada a análisis internacional. Fui a un kibutz, a una cooperativa agrícola, me metí a trabajar en la tierra, etcétera, y hice otras cosas. Y a la vuelta a Venezuela, las personas del canal de televisión el cual yo había trabajado para ese noticiero, habían abierto una estación, el primer cable de películas en Venezuela, pero ese canal de cables de películas también tenía un departamento de noticias. Me pidieron encargarme yo de las internacionales. Ya no estaba mi padrino, se había ido a vivir, a trabajar en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a Suiza, y yo me dediqué a hacer la parte internacional. Poco a poco, aparentemente me consideraron talentoso y me pidieron hacer programas. Y ya empecé a hacer yo programas también de vez en cuando, de media hora, con algún entrevistado, lleno de imágenes de archivo de la época. Eh, y bueno, a mí me gusta escribir, tengo un libro de cuentos, me gusta la literatura, leo mucho. Y entonces mis artículos y mis programas de televisión tenían mucho ingenio, creatividad, juegos de palabras, etcétera. Yo recuerdo que
justo ahora vivo en Perú, nunca pensé que iba a vivir en Perú, pero uno de los programas que hice para ese canal de televisión lo llamé Camino a la Casa Verde, porque eran las elecciones de Mario Vargas Llosa contra Alberto Fujimori. Y una de las obras más famosas de Vargas Llosa se llama La Casa Verde. Entonces ya metí ahí el tema de juegos de palabras. El programa lo toqué de una manera de hasta qué punto era bueno que intelectuales trataran de llegar al poder, si eso era una ventaja o una desventaja. Que por cierto, en ese programa mencionamos a Vasconcelos, que entró en la política mexicana siendo intelectuales de la raza cósmica. Mencionamos a Rómulo Gallego, un escritor venezolano que fue presidente 2 años y derrocado en un golpe, y otros de Europa que habían en la época que habían llegado al poder después de la perestroika, la caída de la Unión Soviética. Entonces, un programa que pudo haber sido simplemente de las elecciones en Perú, yo lo transformé en todo una especie de ensayo sobre el tema de los intelectuales y el poder. Y con ese tipo de aproximaciones, mis programas se hicieron, mis artículos fueron vistos, digamos, con muy creativos, y eso me hizo sobresalir en ese mundo. Luego decidí irme de Venezuela, recibí mi máster, recibí beca para el máster de estudios judaico Medio Oriente, para el doctorado de historia. Y para mí todo esto se vincula porque al final es el doctorado en historia y antropología, y estudié un grupo de descendientes de judíos en el Amazonas peruano, por eso es que llegué la primera vez a Perú. Y todo esto para mí es historias de personas, no importa por dónde lo tomo, como periodista, como analista, como antropólogo, como historiador, como profesor. Me interesa mucho conocer otras culturas, otras formas de pensar, otras perspectivas de la vida, entender al ser humano en diferentes situaciones, cómo se comporta. No creo en que haya gente más inteligente que otra, simplemente hay gente con culturas diferentes, y el tema de la inteligencia es relativo, de acuerdo a las culturas. Yo escribí un libro basado en mi tesis sobre los descendientes de judíos en el Amazonas, que se mezclaron con mestizos en el Amazonas, y ahí justamente parte de mi tesis era que uno los puede ver como un blanquito que viene de afuera, que ha vivido en Israel, que ha venido de Estados Unidos, que viene del mundo académico, que hizo un posgrado, como gente más inferior, pero cuando uno entra en su mundo, el inferior es uno y el superior son ellos, porque conocen ese mundo, el mundo amazónico, ese mundo espiritual, etc. Y así es mi forma de ver la vida. Y entonces en mi trabajo, cuando yo toco los temas internacionales, como yo le digo a mis estudiantes, uno tiene que explicar contextos, tiene que explicar factores de conflicto, si hay factores religiosos, factores étnicos, factores históricos, factores geopolíticos, de energía, etcétera, montones, pero que el factor más importante es el factor humano, que al final de todos estos conflictos y todos estos temas hay gente que los padece, y que es un grave error los analistas que se ponen solamente a hablar de cifras, números, este sunita, este chiita, este musulmán, el otro cristiano, etcétera, pero no termina de entrar al factor humano. Hay gente que vive, experimenta y padece los males del mundo. Y eso es lo que a mí más me interesa de esta profesión. Muchas gracias. También nos gustaría saber un poquito más acerca de su área laboral, y queríamos preguntar si podríamos, pues, o podría usted hablarnos un poquito más acerca de su experiencia como analista y qué es lo más difícil en este trabajo. Mi experiencia un poquito ya conté. Cuando yo me vengo de Israel a vivir en Perú, que yo en Israel estaba trabajando más como profesor, no me estaba dedicando a hacer análisis internacional. Sí lo hacía para una radio que se llama La Voz de Israel, para un programa de televisión en hebreo que hablaba sobre todo de temas de América Latina. Estando allá,
ellos me veían más como experto en América Latina, porque hablar del Medio Oriente, cuando allá había miles de personas que podían hacerlo. Pero cuando yo vengo a Perú, tengo que buscar trabajo y empezar de cero. Consigo escribir una columna para un diario de análisis internacional, consigo trabajar para una radio peruana de analista internacional. Tengo que confesar que al principio fue más el tema del pan, de la supervivencia cuando llegas a un lugar nuevo, porque lo que yo más me dedico hoy en día es a la docencia, ¿no? Enseño a grupos privados, enseño en 2 universidades, enseño sobre muchos temas, no solo sobre análisis internacional. Yo soy cinéfilo, me encanta el cine, enseño cursos que tienen que ver con el cine, pero de nuevo, un cine diferente para un mundo indiferente. Y cuando uno lo da con una aproximación de ese tipo, ese es el título de mi curso, obviamente está hablando de películas que tienen que ver con conflictos, ¿no? O con temas históricos para mostrarle a la gente que no hay que repetir esos errores de la historia, como caer en las tentaciones del populismo, del fascismo, del comunismo, etc. Estoy por dar ahora un curso que ya lo he dado sobre Ucrania-Rusia, por lo que está pasando. He dado cursos sobre religiones, porque también por mis estudios de antropología y estudios judaicos perfectamente conozco, y por Medio Oriente conozco mucho del Islam, del cristianismo y el judaísmo. He dado cursos, he creado cursos que tienen que ver con el tema de los límites de la obediencia ante el poder, porque uno de los temas que a mí más me fascina es tratar de entender por qué tanta gente se vuelve sumisa a las tiranías. Nunca lo voy a terminar de entender, pero nunca lo voy a dejar de investigar. Y ¿qué es lo más difícil? Quizás en un comienzo lo más difícil es hablar fluidamente, no decir y hacer pausas mientras uno está pensando y está hablando en vivo, por ejemplo, un programa en vivo. Pero ya con el paso del tiempo, digamos, ese temor a uno se le va, uno ya está muy acostumbrado a esto, como para otra persona hacer lo que diariamente hace. En realidad, como yo, no sé si usar la palabra difícil, como yo le digo a mis estudiantes, el trabajo verdadero es todo lo que viene antes de enseñar o lo que viene antes de hacer el análisis, que es informarse, es estudiar, es actualizarse, es buscar buen material para presentar, si es que uno tiene la oportunidad de presentar, es buscar mapas, si uno está en un medio de comunicación donde pueda mostrar mapas, ¿no? Si yo estoy enseñando, obviamente, y te voy a hablar de lo que está pasando ahora en Kosovo, con Serbia, necesito el mapa para mostrar todo lo que fue el conflicto de Yugoslavia y dónde está ubicado todo. Voy a hablar del conflicto de Ucrania, Rusia, tengo que mostrar en qué zonas están los rusos, de dónde viene la parte histórica para que Putin y ciertos rusos crean que eso les pertenece, la parte étnica, la parte del cristianismo ortodoxo que los dos pueblos comparten. Yo no lo veo como la parte difícil, quizás en alguna época podía haber utilizado esa palabra, yo lo veo como la parte trabajosa. La parte más sencilla es enseñar, la parte más sencilla es hacer el análisis en sí. Que ya cuando tú tienes ese conocimiento, lo haces un poquito en automático. No, y lo más difícil quizás es articularlo para un medio de comunicación que uno sabe que la entrevista va a ser breve y tienes que hablar de conflictos muy, muy complejos en pocos minutos. ¿Cómo lograr sintetizar eso? Eso sí podría decir que es difícil hasta el día de hoy, y sobre todo cuando el medio es radio o es un medio puramente auditivo, porque no te puedes valer de mapas, no te puedes valer de nombres, o sea, puedes decir nombres, pero pueden sonar muy complicados, etc. Entonces, y también
porque si uno hace análisis de lo que está ocurriendo en su país, usas muchas abreviaturas o abreviaciones, no recuerdo cómo se dice correctamente, que todo el mundo las conoce. Pero si yo voy a decir el PKK, tengo que decir que eso significa el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es una minoría que vive en Turquía y el gobierno turco lo considera un grupo terrorista, pero tengo que explicar qué significan estos signos. Si yo voy a explicar qué significa el Fatah, el grupo palestino moderado que está en Cisjordania, tengo que explicar qué es. No puedo decir solamente Fatah y seguir hablando, porque no me va a entender la gran mayoría de las personas. Yo tengo que ubicar un lugar geográfico que a veces se dice con abreviaciones. También tengo que decir la palabra entera y no puedo abreviar. Entonces, eso es difícil. Como en poco tiempo tienes que poner a la persona en el contexto para luego ir lo más rápido posible al tema de la comprensión, a los factores de conflicto. Y siempre tratar de ser lo más objetivo posible. Eso es muy difícil. No existe la objetividad, pero sí puede existir la intención de que uno explique la complejidad de varios problemas y conflictos que hay que ocurren en nuestro planeta, para que entiendan que esto de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, de eso no se trata cuando se hace análisis. Ni aunque uno lo haga, uno sea un politólogo y lo haga en su propio país, y mucho menos cuando está hablando de un país donde la gente conoce muchísimo, hay que explicarles que esto no es un tema de buenos y malos. Obviamente, si yo voy a hablar de Al Qaeda, Estado Islámico, allá hay maldad. Y no tengo que dudar en decirlo. Pero si yo estoy hablando de un conflicto entre dos grupos étnicos, dos grupos religiosos, dos grupos que consideran que una misma tierra, los palestinos y los israelíes consideran que la misma tierra le pertenece, eso es complejo, porque nadie va a convencer a los palestinos de que no toda esa tierra le pertenece, y nadie va a convencer a los israelíes que toda esa tierra le pertenece. Y entonces el conflicto palestino-israelí, por dar un ejemplo de muchos, es un conflicto entre dos pueblos que los dos tienen la razón, no que uno tiene la razón y el otro está equivocado. Y esas son cosas difíciles de comunicar. Sí, es bastante complicado, pero pues bueno, yo creo que yo agradezco mucho su labor, porque estudiantes que nos dedicamos a escucharlos, a profesores como ustedes que pues dan sus conferencias en YouTube o que intentan explicar los conflictos, nos ayudan a comprender distintas aristas de los problemas y a crearnos como un criterio mucho mayor. A mí me gustaría que nos explicara un poco, hablando esto del tema de la comunicación y cómo debemos de interpretar esas pequeñas problemáticas para pues que la gente y la sociedad no lo malinterprete, ¿no? Creo que usted, que ha estado en el periódico, que ha dado clases y que pues ha estado en programas de radio, me gustaría saber ¿cuál es uno de los idiomas que más ejerce en el ejercicio de la carrera? Y bueno, ¿y cuál nos recomendaría como nosotros internacionalistas en formación que debería de ser un plus para continuar con nuestra carrera? Ok, pero una pregunta, cuando te refieres a idiomas, ¿es textual la palabra idioma? O sea, que te diga el inglés, Ajá, ¿o sí, a qué sí, te refieres? sí. Es obvio que es el inglés. El inglés es el idioma mundial, guste o no guste. Obviamente la mayoría de los chinos pueden vivir sin el inglés, y la mayoría de la gente en la India puede vivir sin el inglés, pero el inglés es el idioma internacional, y cuando se va a cualquier parte del mundo es el idioma con el que uno se defiende, y es el idioma donde hay más programas informativos, redes sociales, etcétera. Así que nosotros latinoamericanos es el inglés, tenemos que aprenderlo muy bien. Internacionalista que no sepa inglés no le va a ir muy bien. Temas de comunicación, no sé explicarlo muy bien. Miren, todo en la vida se aprende con ensayo y error, y esta no es la excepción. Seguramente yo me equivoqué muchas veces
o en contenido o en forma de comunicarme, y luego me quedé pensando, wow, metí la pata, no dije exactamente lo que quería decir, no articulé bien eh, las ideas. No me acuerdo porque llevo muchos años en esto, pero o quizás si se da hoy en día, me porto mejor conmigo mismo y no me lo reprocho tanto, porque todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos que dar gracias de que no somos médicos, no nos estamos equivocando en una cirugía que le puede causar un daño mortal a alguien, ¿no? Máximo le vas a causar un daño de que la persona entienda algo que quizás es incorrecto, quizás no le permite entender bien, pero bueno, hoy en día tiene tantos fuentes a donde acceder que esa persona va a poder eventualmente entender lo que quiera entender o lo que busque saber por otros medios. Entonces, esto es ensayo y error. Ustedes no tienen que tener miedo al ensayo y al error, porque la vida es así. Caminar es ensayo y error. Hoy ni lo recordamos ni nos interesa la edad que tenemos, pero manejar es ensayo y error. Todo en la vida es ensayo y error. De hecho, vivir es ensayo y error. Entonces, las profesiones es lo mismo. Y lo que hay que hacer es practicar y hacerlo y seguir haciéndolo hasta que a uno le viene algo de una manera más fácil, más sencilla, con menos nerviosismo, con menos ansiedad, más natural, más en automático, usando la metáfora. Y miren, yo enseño mi curso de análisis internacional aquí en la universidad en inglés. Lamentablemente lo tenemos que hacer en Spanglish porque el nivel de inglés no es muy bueno, pero sí exigimos que los estudiantes tienen que entregarnos las evaluaciones en inglés. Se quejan mucho, yo les digo, bueno, se van a quejar ahora, pero están aprendiendo el ensayo y error. Obviamente nosotros tomamos en cuenta que estamos enseñando en inglés y no vamos a corregir la redacción de un trabajo como si le estuvieran entregando en español. Tomamos en cuenta eso, pero hay que practicar. Si no se practica, no se mejora. No sé si te contesté, pero no sé otra forma de contestarte. Sí, la verdad es que yo creo que parte de contestarnos nos está ayudando a comprender el criterio de la vida y cómo pues equivocarnos no está mal, ¿no? Y en ese mismo sentido, mi siguiente pregunta es, en la práctica de su docencia, que por lo que nos platica ya lleva años, me gustaría saber si le gustaría moverse a otra área para desenvolverse un poco más en su práctica profesional o en este momento se siente cómodo. ¿Otra área te refieres a disciplina? Las cosas que Ajá, otra disciplina, otra área en la que le gustaría acceder o algún puesto en tengo especial. Tengo la fortuna que soy muy creativo y creo cursos muy diferentes unos de los otros sobre temas que a mí me gustan, como el de cine que les dije, que puede tener un vínculo con conflictos internacionales, etcétera, pero no únicamente eso. Entonces, elijo fragmentos, hago cineforos, por ejemplo, y muchas veces los cineforos no son de temas necesariamente vinculados con conflictos. A veces sí, a veces no, ¿no? Y hablo un poquito de por qué la escena el director la hizo como la hizo, pongo fragmentos del director hablando o de los actores conversando, qué metáforas tiene la película, si el sonido o la música la pusieron por tal razón o cual razón. Entonces, eso es fascinante, no tiene que ver con dar un curso sobre Turquía o dar un curso sobre Medio Oriente o dar un curso sobre la guerra de Rusia-Ucrania. Para mí dar el curso de los límites de la obediencia ante el poder, ese que yo creé, porque tanta gente es sumisa ante el poder, sobre todo las tiranías. Hablo muy poco, hablo algo, tengo que hablar del nazismo, tengo que hablar de Stalin, el comunismo, de varios regímenes totalitarios del pasado y del presente, lamentablemente dictaduras del presente también, tendencias que
por el populismo lleguen al poder, lamentablemente mucha gente que luego se perpetúan en el poder y se vuelven dictadores hasta nuestros días, incluyendo en el país de ustedes, pero no ocurra eso. Pero espero, pero temo que pueda ocurrir eso. Pero el curso va más hacia el tema que tiene que ver con aspectos filosóficos, tiene que ver con aspectos antropológicos, porque el ser humano se comporta como se comporta, tiene que ver con aspectos culturales. Uso mucho fragmentos de películas también para enseñar este curso, y tiene que ver con sociología. Entonces, yo me estoy moviendo por varias disciplinas y me gusta. No es que ninguna me disgusta, porque ninguna me aburre, porque todo depende de los materiales que utilices, cómo estructuras el curso, etcétera. Si uno se aburre es porque se quiere aburrir, no porque algo sea aburrido. No existe que algo sea aburrido. El aburrido es uno, que no sabe darle la vuelta, no sabe darle el ángulo para no aburrirse y no aburrir a los demás cuando habla de un tema. Yo no sé cuánto tiempo disponemos. Tenemos buen tiempo. Disponemos de varios minutos. Sí, nos quedan 5 minutitos más, pero si gustan podemos regresar con No, el porque yo les voy a poner un ejemplo de lo primerito que yo les pongo a mis estudiantes en la primera clase, un material de 10 minutos, la primera clase de mi curso de análisis internacional, de un señor que es un psicólogo clínico brillante, se llama Jordan Peterson, es canadiense. Este material debe tener 8 o 9 años quizás, que él fue invitado más de 1 hora y pico y lo entrevistan en la Universidad de Harvard, que no es cualquier universidad. Y el chico que lo está entrevistando le pregunta qué es lo que quizás deberían hacer los estudiantes de Harvard cuando se gradúen. Y quiero que vean lo que él dice, porque no solo es altamente motivador, sino que tiene toda la razón del mundo, porque muchos estudiantes no se dan cuenta de ya va, tengo que buscar el material un segundo, no sé si lo voy a conseguir, un segundo. Muchos estudiantes no se dan cuenta de la enorme es que como ustedes me mandaron el Zoom, tendrían que compartir conmigo para que yo pueda share screen, ¿cómo se dice eso? Compartir pantalla. ¿Puedo hacer? Sí, pero nos quedan 3 minutitos 30. ¿Le parece bien si volvemos como...? Ok, dejémoslo. Pero básicamente lo que dice es, yo no entiendo que ustedes me pregunten esto. Ustedes están en una de las mejores universidades del mundo. Ustedes saben cuánto luchó la humanidad para que existiera lo que hoy es universidades. Ustedes saben el acceso a información que ustedes tienen por vivir esta etapa de la vida que están viviendo. Ustedes saben todo lo grande que es poder formarse para ser una persona articulada. En el momento en que tú aprendes a ser una persona articulada, tú vas a ser una persona exitosa, pero no solo exitosa por tener plata, por ser famoso ni nada. Ustedes van a ser exitosos en el sentido de que pueden usarlo para el bien, pueden usarlo para que la humanidad, en el periodo en que ustedes como profesionales aporten, la dejen un poquito mejor, aunque sea en su ambiente cercano, de lo que la encontraron. Y eso es lo que la capacidad de articular logra. Y eso es la función de la universidad, no importa con qué carrera. Entonces, la función de la universidad no es pasar etapas para que te den un diploma. La función de la universidad no es sacar buenas notas. Son obstáculos que hay que pasar. La función de la universidad no es meterte una ideología en la cabeza. La función de la universidad es volverte una persona poderosa en el sentido de articulado y de que tú puedas expresarte de una manera que te va a permitir eventualmente hacer el bien con la profesión que tú elegiste. Este era el material que yo les quería poner, dicho de una manera mucho más emocionante, pero
eso es lo primero que yo le pongo a mis estudiantes, porque les quiero recordar que no están en el colegio, están en la universidad. Y les quiero recordar que aunque estén estudiando un curso de análisis internacional, pero quieran hacer periodismo deportivo, otro tipo de periodismo, quieran hacer relaciones públicas o quieran hacer publicidad, aprovechen los años que tienen de universidad. La mayoría de las cosas que yo les enseño y se los digo varias veces a ellos, se les va a olvidar. O sea, las cosas de Ucrania, Rusia, Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, se les va a olvidar, como a mí se me ha olvidado prácticamente casi todo lo que estudié en el colegio, en la universidad, etcétera. Lo que les va a quedar son conceptos como hay que buscar factores de conflicto, hay que buscar contexto. Eso es lo que les tiene que quedar. Y de resto son ustedes. Y de resto es aprender a expresarse con el ensayo y el error. Entonces, por eso yo abro con eso. Porque ese es el tipo de mensaje que me parece más importante que los profesores, los docentes tenemos que dar a los estudiantes, y no solo en comunicación social, no solo para hacer análisis internacional, sino para todo en la vida. Nosotros somos los médicos, comillas, del mundo. Nosotros tenemos que ayudar a que la gente salga de las locuras, repudie las locuras. La pregunta de cierre es, ¿qué consejo nos daría a nosotras, entrevistadoras, y a todos nuestros compañeros que están estudiando esta carrera, pero ya con lo que nos dijo, realmente nos motiva a dar un buen ejercicio de lo que estamos estudiando como tal? A mí me pareció sumamente maravilloso que nos diera este consejo, y afortunadamente nos dio la oportunidad de topar con usted, y que Gracias. Estamos ya terminando nuestra carrera. Ojalá nos hubiera gustado escuchar este tipo de consejos al inicio, pero prácticamente nunca es tarde para aprender nuevos conocimientos, y más que nada un buen consejo siempre es bueno para nosotros que estamos en formación. Y prácticamente me quedé enanodada con lo que nos dijo, y a mí me gustaría que sí nos compartiera ese video para que se los pusiéramos a nuestros compañeros, ya que no los puedo poner en este espacio. Sí, se los voy a mandar por el WhatsApp, pero lo que ustedes luego le ponen los subtítulos en español que se pueden buscar. Yo se los voy a mandar, que no aparece. Perfecto. Pero no, sí hay un consejo que siempre le digo, sobre todo si ustedes están terminando la carrera. No van a conseguir rápidamente lo que quieren, es obvio. Si es que saben lo que quieren, que también es normal no saberlo. Siempre hay que empezar de abajo hacia arriba. Muchos estudiantes míos, a mí a veces se me aprieta un poco el corazón cuando los veo en noticieros de reporteros, poniendo el micrófono, entrevistando a políticos demagogos, esta cosa, y sabiendo que no les queda otra porque, bueno, este es el trabajo que consiguieron. Pero yo siempre le digo que ese es el alquiler que hay que pagar, ¿no? Cuando uno ya sale a hacer la profesión. Uno tiene que quizás aguantarse unos pocos años siguiendo órdenes y no haciendo necesariamente lo que le gusta. Y eso está bien, porque uno tiene que pensar también en la vida en el sentido de mantenerse, ganarse la vida. Si uno hace familia, con más razón todavía. Entonces uno no se puede poner exquisito. Esto no lo voy a hacer, lo otro no lo voy a hacer porque eso no está a mi altura, no me gusta este canal de televisión o este medio de comunicación, etc. Lo que sí les aconsejaría es que si están en un medio que tiene una doctrina ideológica que conduce al populismo o a cualquier tipo de fascismo de izquierda o de derecha, busquen otro trabajo. Y también lo que les voy a aconsejar es que si algún día le mandan a hacer algo con lo que no están de acuerdo, como mínimo lo expresen, que no están de acuerdo. No les voy a decir que renuncien, porque, insisto, uno tiene que pensar en ganarse la vida, pero por lo menos expresen que no están de acuerdo. De repente no los mandan a hacer esa misión periodística o analítica,
porque lo expresaron. No ayuden a incentivar las redes con el odio, las fake news, etcétera. Justamente los periodistas y los comunicadores somos los que tenemos que rescatar que las redes estén llenas de personas que opinan lo que les da la gana sin ningún fundamento y estén llenas de odiadores profesionales. Con nuestro conocimiento, con nuestra cordura y con el sentido que sabemos de que tenemos una misión de hacer las cosas bien. Entonces, eso serían los consejos que ya les daría, porque antes les estaba dando el consejo cuando están empezando a estudiar la universidad. Ustedes están por salir. Sí, agradezco mucho su consejo y más que nada yo creo que a todos nuestros compañeros nos van a servir de una persona que ya tiene una gran trayectoria y que ha pasado por diversas situaciones. Siempre es bueno saber de sus tropiezos y de sus logros, ¿no? Porque gracias a eso aprendemos, como lo dijo al principio de la entrevista, pues todo es error y prueba, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues cerrar, no siempre agradeciéndole de su tiempo. Sabemos que tiene tal vez una agenda muy apretada y que nos prestó estos poquitos minutos de su tiempo y dándole nuevamente muchas gracias por estos consejos y esta trayectoria que ha tenido y que podamos aprender. Fue un placer y la agenda apretada la tuve hasta ahora que estoy hablando con ustedes. Ahora puedo descansar un poco. Así que ya la agenda apretada hoy se acabó. Ajá. Sí, bueno, qué bueno que se le acabó su agenda apretada, ¿no? También tener muchas reuniones así, sabemos que es cansado y tedioso, como lo acaba de decir, pero también es el disfrute de tener esta profesión, ¿no? De tener 1000 cosas a la vez y muy poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes porque esta conversación, esta entrevista me ha dado la posibilidad de hablar más como humano que como profesional, y cuando me llaman por un conflicto, ese no es el caso. Entonces prefiero mucho más una entrevista de este tipo que una entrevista muy puntual sobre qué está pasando en tal lugar del mundo. Y vengo de dar una clase sobre algo puntual que es el conflicto de Kosovo. Entonces me hace catarsis, me hace bien una entrevista como esta. Sofi, no sé qué quieras agregar algo más. Nuevamente le doy muchísimas gracias por su tiempo y esto pues a mí como entrevistadora me hace crecer y me hizo pensar muchísimas cosas de las que nos acaba de decir y espero que también pues mis compañeros caigan en conciencia de todos sus buenos consejos. Gracias. Sí, igualmente agradecerle un montón por su tiempo, por enseñarnos muchas cosas acerca de su profesión y sobre todo por alentarnos a saber que hay más de un camino que seguir, súper interesante en las relaciones internacionales y que la podemos diversificar a través de diferentes fuentes. Nos ha inspirado mucho, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Bueno, un placer, mucha suerte, mucho éxito y usado para el bien. Muchas gracias, hasta luego.